Buenas tardes, vamos a comenzar. Llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Vamos a rezar un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Os leo un pasaje del Evangelio según San Mateo. Os he leído un pasaje, un pequeño versículo de la parábola de las vírgenes sensatas y las vírgenes necias. ¿Sí? Y os voy a leer un pedacito nada más de la parábola del rey que quería celebrar la boda de su hijo. ¿Sí? Dice, solo os leo un pedacito pequeñito para empezar. El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía otros siervos con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio. El uno a su campo, el otro a su negocio. Y los demás agarraron a los siervos que los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey y, enviando sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Bien, no querían, ¿sí? No quisieron venir. Sin hacer caso, uno se fue a su campo, el otro a su trabajo. Ninguno de aquellos invitados era digno de celebrar el banquete de bodas, el banquete de boda del hijo, ¿sí? Del banquete de boda del hijo. Imaginaros si la Casa Real hoy hiciera la boda de una princesa de la familia real y los invitados no quisieran ir. Y además no quisieran ir porque no les daba la gana o por su trabajo o visitar a trabajar en el campo. ¿Cómo entendería el padre del novio esto? ¿Sí? ¿Cómo lo tiene que entender? Bien, tres capítulos más tarde estamos en el capítulo 22 de Mateo. En el capítulo 25 aparece la parábola, que también es del mismo estilo, ¿verdad? La parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Entonces, ellas se preparan. Sabéis que en las bodas judías se suelen celebrar por la noche, y hay como una procesión que acompaña al novio y una procesión que acompaña a la novia, con antorchas, digamos, hasta el lugar donde se va a celebrar el enlace nupcial y después la fiesta, ¿vale? Bien, pues las vírgenes necias van sin aceite, sin alcuzas para mantener el aceite encendido, ¿sí? Mientras que las vírgenes sensatas sí que llevan aceite, ¿vale? Son 5 necias y 5 sensatas. Conocéis la parábola. Dice, y a medianoche se oyó una voz: ya está aquí el novio, salid a su encuentro. Ellas entraron, 5, no las 10, 5 entraron, y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. Uno podría decir, qué mala idea, qué
qué poco humano, ¿sí? Pero es lo que es el mensaje del Evangelio, es así. Si estás preparado, entras, si no estás preparado, no entras. Si te invitan a las bodas del hijo del rey, acude, ¿no? Puede que no quieras acudir, quizás no pase nada, ¿vale? Que estés en tus trabajos, en tus negocios. Pero si encima apaleas a los mensajeros, digamos, y los matas, digamos, está haciendo referencia a la historia de Israel, ¿no? Con los profetas a los que asesinaron, ¿no? ¿Cómo se lo tomará el rey? Mandará a su ejército, los aplastará, los asesinará y pegará fuego a su ciudad, para que ya ni se recuerde de aquello. ¿Por qué? Porque no quisieron venir, o sea, porque en el fondo no querer ir es no querer, o sea, no querer al rey, no querer al príncipe. No es que sea un desaire chulesco, sino que es que les importa un pimiento. Y si encima les mandan mensajeros y los matan, pues entonces ya no queda más. Bueno, os cuento esto porque este asunto del banquete de boda es importante, ¿vale? Es importante, porque está haciendo una referencia a algo distinto, ¿sí? Jesús está hablando en parábolas. ¿Por qué habla en parábolas? Para que los que ven no vean, los que creen entender no entiendan, no vaya a ser que se conviertan y yo los salve. Eso dice, ¿no? De tal manera que es el lenguaje, digamos, hacia sus discípulos, les explica todo en privado, pero el lenguaje hacia afuera, hacia la gente que le escucha, es en parábolas. De tal manera que el que quiere entender, entiende que eso va por él. Que ese cuento, esa historia, ese midrash, ¿vale? Va por él, esa parábola. Bien. El asunto de la boda del hijo del rey, ¿vale? Importante este asunto, vamos a tenerlo en la cabeza. Hay una cosa interesante, ¿sí? En la liturgia de la Iglesia hay un momento en el año en que podemos ver a esas vírgenes prudentes entrando, entenderme bien, en el palacio real para celebrar las bodas del Cordero, ¿sí? Las bodas del Hijo, perdón, las bodas del Hijo, bueno, es lo mismo, las bodas del Cordero, ¿no? Las bodas del Hijo del Rey. Y es la noche de la vigilia pascual, donde todos los que acuden están invitados todo el barrio, pero los que acuden, ¿vale?, entran con las velas encendidas, con las candelas encendidas dentro del palacio real. ¿Y cuál es la luz que ilumina esas candelas? La luz es Jesucristo. Entonces es un espectáculo en todas las iglesias, ¿sí? Porque las iglesias están completamente oscuras. Entra el cirio pascual iluminándolo todo y detrás entra una multitud de gente, en el mejor de los casos, cada uno con su candela en la mano, de tal manera que se va iluminando lo que estaba en tinieblas. Me seguís la cosa, ¿vale? Bien. Volvamos a las bodas del Hijo del Rey, ¿vale? Os cuento. Resulta que las bienaventuranzas como os contaba la semana pasada, las bienaventuranzas en el Evangelio según San Mateo son 7, 8 cuando las vemos escritas aquí, ¿vale? Y entonces habla de los bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados. Bien. Pero ocurre que en el Apocalipsis, que es un libro de revelaciones, que es acerca del futuro, que es tan santo, digamos, el libro de las revelaciones como la carta a los romanos, la carta a los gálatas o el Evangelio según San Mateo. Es palabra revelada de Dios. No es un cuento, ¿vale? No estaba mayor San Juan y entonces se le iba a la cabeza y empezó a escribir tontadas, ¿no? Sino que hay que conocer todo el Antiguo Testamento para poder entender qué dice el Apocalipsis, ¿sí? Porque está todo lleno de imágenes desde el principio hasta el final del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hay 7 bienaventuranzas, lo mismo que en Mateo.
Hay 7 bienaventuranzas. 7, ¿sí? Es el número perfecto. Pero lo único que ocurre en el Evangelio, en el Apocalipsis, es que esas bienaventuranzas están escondidas dentro del texto. No están todas seguidas en un capítulo y las puedes leer. No. Están escondidas. ¿Sí? Están escondidas. Y son unas bienaventuranzas sorprendentes. ¿Sí? Bienaventurados o dichosos. ¿Sí? Porque en las bienaventuranzas, según San Mateo, las de San Lucas, las conocemos. Entonces habla de los pobres, de los mansos, de los misericordiosos, de los que tienen hambre y sed de la justicia. Mientras que estas bienaventuranzas van a hablar de otras cosas. Al final de los tiempos es una revelación. Entonces Jesús va a declarar dichosos a 7 tipos de personas. 7 tipos de personas, ¿vale? Os la leo, ¿vale? Y así, aunque esta clase dure un poquito más, pues mira, no me importa, prefiero explicarlo todo y os quedéis con mi idea un poco más. Es en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras proféticas de este libro y guarden lo escrito en ello, porque el tiempo está cerca. Dichosos los que lean y los que escuchen las palabras proféticas de este libro, y las guarden, ¿vale? Porque lo escrito, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Primera bienaventuranza. Segunda. Dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras les acompañan. Primero, dichosos los que lean este libro. Segundo, dichosos los muertos que mueren en el Señor, no de cualquier manera, sino que mueren en el Señor. Hay 2 maneras de morir. ¿Vale? Para los cristianos lo tenemos en el misal ahora, no sé si lo podré decir de memoria, pero todos los días lo decimos en el misal. Y lo leemos de corrido dando la sensación de que es una frase y son 2, ¿sí? Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Coma. Y ahora la segunda parte. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Repetimos. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. ¿Quiénes son nuestros hermanos? En principio los bautizados, como tú y como yo. Sí, que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y segundo tipo de personas. Y todos los que han muerto en tu misericordia, sean quien sean, que no están bautizados, pero han muerto en tu misericordia. ¿Vale? Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Volvemos a repetir en el Apocalipsis, ¿vale? Dichoso el que lea y los que escuchan las palabras proféticas de este libro y guardan lo escrito en él, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3, Apocalipsis 14:13. Dichosos los muertos que mueren en el Señor, nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Desde ahora, sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas porque sus obras les acompañan. Tercera, capítulo 16, versículo 15 del Apocalipsis. Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos, para no andar desnudo y que se vean sus vergüenzas. Bien. Poder velar en la noche, ¿se entiende? ¿Vale? Poder velar. ¿Vale? Cuarta, son 7. La cuarta ya sabéis que... Bueno, la cuarta, capítulo 19, 9. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Toma ya. Sigo. Capítulo 20, versículo 6. Dichoso y santo el que participe en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos. Muy bien. Apocalipsis 22, 7. Dichoso el que guarda las palabras proféticas de este libro, del Apocalipsis. O sea,
que le dé vuelta al corazón. Es como, dichoso es el que tenga amor a su venida, ¿no? Tener amor a la venida del Señor, a la parusía, ¿vale? Y última, 22:14. Dichosos los que laven sus vestidos, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Bien, dijimos en clases pasadas que cuando es una estructura hebrea se utiliza el número 7, ¿sí? 7. Y de las 7 cosas, la más importante es la 4, porque está en el centro. Dicen los teólogos que tiene una estructura quiástica, ¿sí? Como en el quicio de una puerta, ¿sí? La 4, ¿vale? Vamos al Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 7 peticiones en la traducción de Mateo, ¿vale? Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Acogemos. ¿Cuál es la cuarta petición en las bienaventuranzas del Apocalipsis? Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Se trata de comer pan. Pan, bodas del Cordero. Pan, bodas del Cordero. ¿Me seguís? En el número 4. En el número 4. ¿Vale? De 7, 4. El que está en la mitad es el más importante. Es como si uno empieza un discurso, suelta lo que quiere soltar y termina, va. Esta es la cosa. Danos hoy nuestro pan de cada día, y aquí, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Bien, en la liturgia, nosotros decimos, cuando presentamos al Señor, ¿sí? Ya partido, ¿sí? Decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dice esto? Esto lo dice Juan el Bautista, literalmente, ¿vale? Y lo decimos 3 veces, ¿vale? Porque 3 es una verdad bíblica, ¿sí? 3 veces negó Pedro al Maestro y 3 veces le dijo que le amaba, ¿vale? 3 veces. Una cosa repetida 3 veces es como un dogma bíblico, ¿vale? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y decimos a continuación, dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero la traducción exacta sería, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. La Iglesia pensó que quizás esa frase no se iba a entender y entonces se puso, dichosos los invitados a la cena del Señor. Está bien, ¿vale? Bien. Y entonces respondemos con otra cita bíblica, con la cita del centurión de Cafarnaúm. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En latín es sub tectum meum, bajo mi techo, ¿sí? Pero una palabra tuya bastará para sanarlo a mi criado, ¿se entiende? Pero aquí decimos para sanarme a mí, a nuestra alma, que en el fondo es nuestro criado, ¿vale? Bien. En la segunda carta a los Corintios, San Pablo habla de que él ha recibido una tradición de los apóstoles que proviene del Señor y que a mi vez os he transmitido, dice. El Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, ¿vale? Y haciendo la acción de gracias, dando la acción de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, la copa, y dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Y eso es lo que se repite, y haced esto en conmemoración mía. Eso es lo que se repite desde hace 2000 años. 2000 años, ininterrumpidamente. ¿Vale? Bien. Vamos a ver una cosa, ¿sí? Tanto el Padre Nuestro como las bienaventuranzas están haciendo referencia a algo
¿Qué se nos está escapando? ¿Qué se nos escapa? Bueno, se nos escapa que las cosas no son lo que parecen, ¿vale? Una misa no es una misa, ¿sí? Una misa es un banquete de bodas del Cordero. Es el banquete de bodas del Cordero, ¿vale? Dichosos los invitados, y así se cumple la palabra, ¿sí? Cada vez que uno va al banquete de bodas del Cordero. Sería bueno que cambiáramos el lenguaje, cambiáramos las palabras, ¿sí? Porque nos daría una riqueza mucho mayor, ¿no? Uno puede decir, me voy a la Eucaristía, o me voy a misa esta tarde, o me voy, yo qué sé, a la fracción del pan, o me voy a... ¿vale? Tenemos una celebración en la parroquia, no sé qué, no sé cuántos, bien. Vamos a cambiar eso, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Por hacer un ejercicio así, ¿vale? Decir, en vez de decir, me voy a misa, ¿vale? Vamos a decirlo de una manera bíblica, ¿vale? Si os parece bien, ¿vale? Me voy a la iglesia, me voy a la parroquia. Podemos decir, me voy al cenáculo con Jesús, ¿sí? Para que Él parta para mí el pan de la vida y yo pueda comer del pan de la vida y así tener vida eterna. Cambia un poquito, ¿sí? No es cumplir un precepto, sino entrar en otra dimensión, ¿vale? La puerta de la iglesia es una especie de Stargate, ¿no? Una puerta hacia las estrellas, hacia una dimensión distinta, ¿vale? ¿Qué es lo que encontramos dentro de una iglesia? Nos encontramos una nave con un camino. Dice el profeta Isaías que ese camino se llamará Vía Sacra, el camino sagrado. Hay un camino entre la puerta, no es lo mismo estar en la puerta o fuera de la puerta que estar dentro, ¿vale? Una vez que estás dentro no es lo mismo estar al principio del camino que al final del camino. ¿Dónde te encuentras? ¿Con quién? Te encuentras con la presencia de Dios, la Shekinah, ¿sí? ¿Qué se te da? O por decirlo de otra manera, son las bodas del hijo del rey, ¿vale? Entonces, ¿conviene estar alegre? Sí, conviene estar alegre, ¿vale? Porque te han invitado, ¿vale? Te han invitado. Bien, entonces, ¿le llamamos iglesia? No, le vamos a llamar cenáculo, por ejemplo. Bien. O no le vamos a llamar cenáculo, le vamos a llamar Emaús. ¿Qué es Emaús? Emaús es un lugar donde se para a reposar al atardecer y donde Jesús explica para nosotros las Escrituras, 1, y parte para nosotros el pan, 2. Y eso se da domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Uno puede decir, no, es que voy a la misa de mi parroquia porque dura menos, o el cura se enrolla menos, o tal. Eso es no entender nada, ¿vale? Porque el cura no es nadie. Es el Señor el que está haciendo eso. Parte para nosotros el pan y nos explica las Escrituras. Esas dos cosas. Luego, tú no tienes una parroquia, o tu parroquia se llama Emaús, ¿entiendes? O el cenáculo, ¿vale? Cuenta la Escritura que en una ocasión Abraham y Sara, en el Génesis, estaban esperando, ya más de 25 años esperando a que Sara se quedara embarazada. Sara tenía 99 años, imagínate cómo una mujer de 99 años puede quedarse embarazada, pero Dios la había prometido, ¿vale? Y estaban, dice, bajo el encinar de Mambré. La encina es el árbol de la tristeza, ¿sí? Es el árbol de la tristeza, ¿vale? Absalón fue asesinado colgado de una encina, ¿vale? Por ejemplo. O aquellos dos viejos astutos que querían acostarse con Susana, digamos, en el libro de Daniel. Dijeron, no, yo los vi debajo de una encina. Y eso fue su pena de muerte, cayó sobre ellos. Vieron que era una mentira, ¿sí?
vieron que era una mentira el profeta Samuel y terminaron muriendo los dos, ¿vale? Terminaron ejecutados los dos, por mentir, por mentir. Bien, entonces, ¿es la iglesia? No, es el encinar de Mambré, ¿vale? Porque allí fueron 3 ángeles, la figura de la Trinidad. Y aquí, digamos, donde nos juntamos a celebrar las bodas del Cordero, por entendernos así, viene cada tarde la visita de 3 ángeles, o por decirlo de otra manera, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿vale? En la situación más triste que te encuentres o como te encuentres, viene Él. Y curiosamente, le dan pan, les ofrecen pan a los ángeles, a Dios, ¿vale? Pero no el vino, ¿vale? Porque Sara no se ha quedado embarazada todavía están en la tristeza, el vino vendrá más tarde, el vino alegra el corazón del hombre, ¿vale? Pero a los 3 ángeles no les ofrecen vino, sino leerlo en el Génesis, ¿veis? ¿Vale? Bien, ¿vamos a la iglesia? No, vamos a la cumbre del Oreb, a la zarza ardiente, a la presencia del Dios vivo, ¿vale? ¿Y qué podemos escuchar del Dios vivo? El Dios vivo nos puede decir locus iste sanctus est. Este lugar es santo. Quítate las sandalias de los pies, etc. ¿Vale? ¿Quién eres? Yo soy el que soy. ¿Vale? Si fuéramos conscientes de esto, ¿vale?, entenderíamos las cosas de otra manera, ¿sí? Porque es entrar en otra dimensión de las cosas, ¿vale? También en la cumbre del Oreb, el profeta Elías sintió la brisa suave del Espíritu Santo, ¿sí? La presencia de Dios, la presencia del Hijo, la presencia del Espíritu, ¿sí? Como una brisa suave. Nada que temer. ¿Qué es la parroquia? La parroquia no es una parroquia, la parroquia es el jardín del Edén, plantado en mitad de mi barrio, de Montañán, o de tu barrio, o de tu ciudad, ¿vale? Es el jardín del Edén, ¿vale?, donde está al alcance de la mano poder comer del árbol de la vida, comer del árbol de la vida. ¿Cuál es el fruto del árbol de la vida? ¿Cuál es el fruto de la cruz? El crucificado. Si tú comes del crucificado, si comes su carne y bebes su sangre, tienes vida eterna y Él te resucitará en el último día. Si no comes del resucitado, no tienes vida eterna, estás muerto y no resucitarás en el último día. Es así de simple, ¿vale? ¿Y qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en este espacio? Vamos a llamarlo así. Podemos ver el jardín del Edén, podemos ver la cumbre del Oreb, podemos ver el encinar de Mambré, podemos ver Emaús, ¿vale? Podemos ver el cenáculo, ¿vale? Podemos ver la tienda del encuentro, donde se encontraba el arca de la alianza, ¿sí?, la presencia de Dios, la Shekinah, lo más santo de lo santo, donde solamente tenía acceso el sumo sacerdote y una vez al año, el día del Yom Kippur, el día del perdón, ¿sí? Pues eso tenemos. Dice, me voy a pasar un rato a la parroquia, me voy a misa. No, me voy a la tienda del encuentro, al templo de Jerusalén, a encontrarme con el Dios vivo. Es un lugar de encuentro, ¿sí?, donde Él habla y yo respondo. Yo hablo y Él responde. Bien, ¿qué podemos ver dentro del templo? Aparte del templo, ¿qué es más? Podríamos decir, la estructura de una parroquia, digamos,
no es una parroquia, es Jerusalén. Y tiene su puerta de entrada, ¿vale? Dice Jesús, yo soy la puerta, ¿vale? Yo soy la puerta. En el Apocalipsis dice, y vi una puerta abierta en el cielo. Sí. Está repitiendo, está volviendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿vale? Por la puerta. En el sueño de Jacob dirá, estoy muerto de miedo. Dice, esto no es otra cosa que la casa de Dios, Bet el Ohim, la casa de Dios, o la puerta del cielo. Entonces, la puerta de tu parroquia es la puerta del cielo para ti, si lo quieres ver o si lo quieres entender, ¿vale? La puerta del cielo es la puerta de tu parroquia, sí. Quédate mirando porque las cosas no son lo que parece que son, ¿vale? Son mucho más, ¿vale? Y veremos dentro de Jerusalén, vamos a hablar así entre comillas, dentro de Jerusalén, ¿vale? Veremos un altar. Y enfrente al altar veremos algo que vio Abraham. Abraham vio a un sacerdote llamado Melquisedec que ofrecía pan y vino. Veremos que Melquisedec sigue ofreciendo todos los días pan y vino. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo. Bendito sea el Señor por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Baruch atah Adonai, es la misma. Bendito sea el Señor. Melquisedec lo puedes ver con los ojos y dices, no hombre, no, ese es el, ¿cómo va a ser? Ese es el cura de mi pueblo, tal. No, que no es el cura de tu pueblo, desengáñate. Que nada es lo que parece, que es un lenguaje de Dios. Que aunque el cura sea tonto perdido o lo que sea, en ese momento es Melquisedec. O Jesucristo, sumo sacerdote, ¿vale? Que ofrece pan y vino, que después se van a convertir allí mismo en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Eso es un milagro mayor que el hombre vaya a vivir a Marte. Mucho mayor, ¿vale? Porque el Dios del cielo y de la tierra, el que creó el universo, se hace un poco de pan. Digamos, lo que vemos es un poco de pan, pero es su carne. Lo que vemos es un poco de vino, pero es su sangre, ¿vale? Eso es lo más maravilloso del mundo. Eso no se puede pagar con dinero, ¿entendéis? Eso muchos profetas quisieron verlo y no lo vieron. Y oír lo que escuchamos y no lo oyeron. Muchas generaciones, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver. Si estamos atentos, si abrimos los ojos, si abrimos los oídos, abrimos el corazón, entonces podemos ver, entender qué demonios está pasando allí, que es sobrenatural, está por encima de la naturaleza. No es un cuento, es Jesucristo mismo el que lo explica, ¿entendéis? De tal manera que el que participa, el que se mete dentro de ese mundo, digamos, de este mundo, ¿vale? Empieza a ver las cosas de una manera distinta, del todo, y de tal manera que uno ya no va a misa más, uno va a encontrarse con el Señor, a comer de su cuerpo, para tener vida y tener esperanza, ¿sí? Y poder llevar la cruz de cada día sin rasgarse las vestiduras, ¿no? Sin tal. Y poder llevar una vida santa, ¿vale? Sed santos como yo soy santo, ¿vale? Poder llevar una vida santa. ¿Y qué es lo que podemos ver aparte de Melquisedec ofreciendo pan y vino? Podemos ver el altar, que lo podemos llamar altar o lo podemos llamar la cima del monte Moria, donde el sacrificio de Isaac, Abraham no llegó a matar a Isaac, Dios se lo prohibió, no lo mates. Allí hay un carnero, o sea, un cordero real, sacrifícalo.
en la madera. Sacrifícalo en la madera. Isaac había subido con un haz de madera, ¿sí? Con maderas, para el holocausto. Y en principio tenía que ponerse encima, él, como Isaac, como víctima, encima de la madera, ¿vale? No será así. Será Jesucristo el que lleve la madera, ¿vale? Y será ofrecido como cordero real, digamos, como un cordero rey, un carnero, ¿vale? Será ofrecido por tus pecados y por mis pecados, ¿vale? Eso ocurre en mi parroquia, sí. Eso ocurre en Jerusalén, sí, ¿vale? Entonces, el altar le podemos llamar el Calvario. Antiguamente se decía, mira, cuando se consagra el pan, ¿vale? El cura lo levanta, ¿vale? Lo levanta. ¿Y por qué lo levanta? Dice, porque Jesús dijo, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Entonces no es una cuestión de levantarlo para que todo el mundo lo vea. Es cuestión de levantarlo, ¿vale? Para que todas las miradas vayan a Él. Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, ¿vale? Ese es el momento que podríamos decir en que se renueva, digamos, la pasión, ¿vale? En ese momento, digamos, Jesucristo sube a la cruz. Momento más tarde morirá y el cura partirá el pan. Es el momento de la muerte. Fractio panis, la fracción del pan. ¿Vale? Y lo dejará sobre un sudario, digamos, que llamamos corporal, pero es un sudario de tela. ¿Sí? Lo dejará encima del sudario, el cuerpo muerto de Jesús, muerto y vivo, ¿vale? Bueno, y después, antes de comulgar, cogerá las dos partes y las presentará otra vez, como diciendo, este que ha muerto, ahora está vivo. Es decir, es el cordero degollado, que no está muerto, que vive por los siglos de los siglos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y podemos ver también en la Eucaristía a Poncio Pilato lavándose las manos. ¿Habéis visto que el cura se lava las manos? Podemos ver a Poncio Pilato, o podemos ver, si queréis, al rey David, que sabíais cuando el sacerdote se va a lavar las manos, dice una frase del Salmo 50 que dice, lava del todo mi delito, limpia mis pecados, ¿vale? Es una frase que el rey David pronuncia en el Salmo 50 cuando se da cuenta que ha pecado contra Dios y contra Betsabé. Se ha acostado con una mujer que no era su mujer. Y entonces le pide perdón a Dios y dice, lava del todo mi delito, limpia mis pecados. También al cura le sirve para decir, yo soy un mierda, yo no sirvo para esto, pero tú, Señor, me has elegido, perdona mis pecados, porque lo que voy a hacer es tremendo, que no soy merecedor de hacer esto. ¿De la cosa? Vale. Y entonces ocurre en cada misa cada vez que nos juntamos, digamos, en todos estos lugares, que es a la vez el mismo, también es las orillas del lago de Tiberíades, ¿sí? Donde Jesús multiplica el pan para que puedan comer, ¿vale? Y les dice, curiosamente, perdonadme un poco la ironía, ¿sí? Y les dice a los discípulos, dadles vosotros de comer. Y entonces ellos van y empiezan a repartir. Y no piden ministros extraordinarios de la Eucaristía. Dicen, dadle vosotros de comer y a los ministros extraordinarios de la Eucaristía que os ayuden. No dice eso. Dice, dadle vosotros de comer. Pues eran 5.000. Eran 5.000 y tienen que dar entre 12. Pues no sería mejor tener dos monjas, una beata del pueblo y otra que no sé qué, asaltas agrarios que fueran allí yendo a la comunión por aquí y por allá. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, dadles vosotros de comer. ¿Vale? Dadles vosotros de comer.
Bien. A lo que voy es que nada es lo que parece. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Somos tú y yo. No es ir a misa, no. Es ir al banquete de bodas del Cordero. El que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no lo entienda, ¿vale? El banquete de bodas del Cordero. Estamos invitados a esto, ¿vale? Que podamos estar preparados. Os cuento una pequeña anécdota, ¿vale? Lo digo porque ha sido una experiencia personal de hoy, ¿vale? Hoy he tenido la iglesia abierta desde las 10 de la mañana hasta la 1 y desde las 5 hasta ahora, que deben ser las 8:15 de la tarde. Bueno. De mi barrio no ha entrado nadie a visitar al Señor, por lo menos para decirle: hola, buenos días, aquí estoy, me voy a comprar. Hola, buenos días, aquí estoy, me voy al cole. Hola, buenos días, soy fulanito, me alegro de verte, por cortesía, digamos. Nadie de mi barrio, nadie. Y al final, ahora a las 7 de la tarde, hemos rezado el rosario 2 señoras y yo. He celebrado misa para los dos, como en Emaús, ¿sí? Donde Jesús hace una misa para 2, ¿vale? Y hemos comulgado los 3, como en Emaús, ¿vale? Muy bien. Bien, la cosa es que viendo las cosas así, dices, es imposible que en mi barrio la gente sea radicalmente mala, ¿no es verdad? O sea, yo conozco a la gente de mi barrio, ¿sí? Y hay personas muy buenas, pero muy buenas aquí, muchísimo, ¿vale? Otros no, pero hay gente muy buena, ¿vale? Dices, ¿cómo no se dan cuenta de esto? ¿Cómo? Porque te desgallitas de denunciarlo, de predicarlo, de no sé cuántos, no sé qué. Sin embargo, el Señor sigue solo en el sagrario. ¿Cómo se hace? Pues os voy a explicar un poco el porqué, ¿vale? Esto es como un diagnóstico médico, ¿vale? Mirad, la población, no solamente de este barrio, sino de cualquier radio de Zaragoza o cualquier otro pueblo o ciudad en España o en el mundo últimamente, ¿vale? Porque es una epidemia que se ha ido, a lo largo de los años, se ha ido extendiendo por aquí y por allá. Mirad, las ovejas que Dios me ha encomendado están muy malitas, muy malitas. De tal manera que muchas veces no saben distinguir la izquierda de la derecha. O sea, el poder de discernir, de discernimiento, se acabó. Entonces, les ha quedado como una cosa cultural, ¿vale? Que la cuestión de la iglesia es ir a bautizar a los hijos, que comulguen a la primera comunión, que se confirmen si quieren, y después ya se casarán por la iglesia si quieren. Eso sí, enterrarlos, los enterraremos por la iglesia, ¿vale? Pero eso es estar malito, eso no es entender nada, ¿me entiendes? Entonces, la cosa es, ¿qué se puede hacer? Y a mí solo se me ocurre una cosa, ¿vale? Poder rezar por mis vecinos, para que se den cuenta que tienen la casa de Dios, la puerta del cielo, os lo digo todo, el Calvario, Emaús, el encinar de Mambré, la cumbre del Oreb, el jardín del Edén, nada menos que Jerusalén, la tienda del encuentro, el santo de los santos, que tienen el cuerpo de Jesús en Cristo encima del santo sudario de los corporales, todos los días a las 7 de la tarde, ¿vale? Que pueden comer del pan de la vida, que no es una promesa mía ni de la iglesia, es una promesa del Señor. El que coma mi pan tiene la vida eterna hoy. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con mi rebaño? El rebaño que Dios me confió. Rezar, porque estoy seguro que hay gente muy buena, ¿vale?
que no vienen a la iglesia por desconocimiento, o por incultura, o porque nadie les ha enseñado, o porque no lo han vivido en su casa, ¿vale? Imagínate que das la comunión a 25 niños y niñas, ¿vale? Si en su casa no viven la fe, ¿cómo lo van a traer a la iglesia? ¿Vale? Es preferible llevarles a que aprendan patinaje, o aprendan chino mandarín, o clases de inglés, o jugar a fútbol, o actividades extraescolares, que vengan a la iglesia a misa por la tarde. ¿Vale? Porque no entra en su cabeza que pueda ser más importante esto que andar en patines haciendo una competición o jugar en un equipo de fútbol. No les cabe en la cabeza. Entonces el problema es que hay una enfermedad, ¿sí? Que no lo digo en mal plan, lo digo en buen plan, porque yo los quiero, ¿vale? Pero tienen que darse cuenta de que no están bien, no es lo normal, o sea, no tienen esa trascendencia que quizás sus tatarabuelos sí que tenían clarísimo que todo depende de Dios. Y ahora resulta que no, han prescindido de Dios y todo depende de uno y de su esfuerzo personal, ¿vale? Y si no puedes, ¿qué pasa con tu esfuerzo personal? Pues tiene que poder, ¿no? Pues mira, hay momentos en los que no se puede, ¿vale? Entonces, a la iglesia estamos llamados todos, buenos y malos, ¿vale? Lo único que pasa es que si, como decíamos en las parábolas del principio, o una de dos, o no tienes aceite en las alcuzas y entonces se cerrará la puerta y no entrarás, eso, no que te lo diga yo, te lo garantiza el mismo Señor, ¿no? O si no quieres escuchar a los que te avisamos de que están preparadas las bodas del Hijo del Rey y que estás invitado, venid a la boda. No es, si os parece podéis venir, no. Dice, venid, es un verbo no imperativo. Venid a la boda del Hijo del Hombre, no a la boda del Cordero. Pues atenta a la consecuencia. O si encima, a tus campos o a tus trabajos. Vale, muy bien, estupendo. No, que no puedo ir a misa porque tengo que trabajar a sala. Vale, no digo nada. Tú verás. Bien. Pero si encima ya dicen, no, pues cogieron a los criados y los escarnecieron y los mataron. Y entonces el rey se levanta en cólera y dice, pues ahí es terminado. ¿Vale? Dice, manda a sus tropas que den muerte a sus asesinos y pegarle fuego a la ciudad. Y fíjate, dices, ¿y cómo ha podido ocurrir esto, no? Que tal ciudad se ha ido al demonio, ¿no? Se ha ido... Pues igual resulta que no escucharon, ¿no? Nínive se convirtió por la predicación de Jonás, ¿sí? Y eran paganos, ¿vale? Pero Jonás les dijo, en 40 días vuestra ciudad será destruida. Si no os convertís, será destruida, ¿vale? Los hebreos utilizan una palabra, ¿vale? Y con esto termino, ¿vale? Perdonad que me estoy alargando un poco más. Los hebreos no utilizan la palabra conversión, utilizan la palabra teshuva. Conversión en griego es metanoia, es cambio de sentido. Vas en una dirección con el coche, cambias de sentido, vas en otra, ¿vale? Vas lejos de Dios, poner el coche de cara a Dios, ¿vale? Metanoia, pero en hebreo es teshuva. Teshuva significa literalmente volver a casa, retornar, ¿vale? Entonces, ¿a qué casa? A la casa donde se celebran las bodas del Hijo del Rey. Dices que el cura quiere que vayamos a misa. No, quiero que vengáis a las bodas del Hijo del Rey y puedas comer el pan de la vida, te puedas reconciliar con Dios y con tu historia personal. Para que no estés quejándote de Dios, de tu mala suerte y de no sé cuánto,
sino que puedas disfrutar, descansar, que puedas retornar al jardín del Edén, donde ni tú ni yo tendríamos que haber salido nunca, ¿vale? A la inocencia original. Volver a la inocencia original. Quería explicaros un poco acerca de esto, ¿no? Darle vueltas un poco al tema de la cuarta bienaventuranza del Apocalipsis. Dichosos, o sea, felices, los invitados al banquete de bodas del Cordero. Os invito a que acudáis al banquete de bodas del Cordero, para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Nos vemos hasta la semana próxima.